La dirección general de este evento es del profesor Juan Carlos Acevedo, la producción ejecutiva de Juan Carlos Albarracín Gallego, la dirección de nuestra estación de radio, Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, es de Óscar Iván Forero Mosquera. El director de contenidos es Jorge Asaad Chávarro Rojas. La coordinación de la señal al aire es de William Cardoso. Y en la dirección del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana está el profesor Fernando Charri González. Este es un foro que pues genera la apertura de este encuentro en el seno de esta casa de estudios más importante de la región surcolombiana, es la Universidad Surcolombiana. Versa sobre el estado actual y la perspectiva de las negociaciones de paz en Colombia y busca facilitarnos el conocimiento, el análisis y la generación de debate con relación a lo que hasta ahora se ha logrado en los diálogos en La Habana, en Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y la apertura del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Hay dos momentos en esta realización académica y tiene que ver con las intervenciones de nuestros invitados, Andrea Carolina Jiménez Martín, Mario Alberto Puerta Osorio y Sergio Guarino, hoy. Ellos tendrán a disposición para dirigirse a ustedes 20 minutos cada uno. Escucharemos las tres intervenciones y posteriormente vamos al segundo momento de este encuentro, y es que las personas que desean intervenir lo pueden hacer a través de esta mediación tecnológica con asignaciones de tiempo, me dice la dirección, de 3 minutos. 3 minutos de intervenciones que pueden ser preguntas, comentarios, bueno, los discursos en el buen sentido de la palabra que ustedes tengan a bien dirigir para completar este diálogo que a mí se me antoja figurativo en cuanto que son 3 invitados nacionales y nosotros pues desde la región que también hemos venido pensando estos temas de la agenda pública desde hace varios años. Muy bien, entonces, inicialmente interviene Mario Alberto Puerta Osorio, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Él es abogado de la Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en la Universidad París II, Panteón Assas, y en la Universidad Externado de Colombia. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. Es miembro de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz desde el año 2013, año en el que participó en la construcción de los acuerdos del punto 2. El punto 2, ustedes recordarán, se inscribe sobre participación política del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto entre el Gobierno Nacional y las FARC. Bienvenido, profesor Mario Alberto, y le atendemos como se dirige usted a este auditorio en los siguientes 20 minutos. ¿Lo quieres hacer desde acá o desde allá? ¿Se va mejor desde aquí? Listo. Mucho gusto. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a toda la comunidad universitaria. Al señor rector un agradecimiento muy especial por abrirnos este espacio tan importante, sobre todo por el momento que estamos viviendo. Al profesor Juan Carlos por la iniciativa de organizar un espacio como estos. Y un saludo muy especial de parte del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien en este momento se encuentra en la ciudad de La Habana en el desarrollo de un ciclo más de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC. Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz consideramos completamente fundamental el que las universidades empiecen a pensarse y empiecen a considerar su rol
en lo que algunos denominan posconflicto, otros denominan posacuerdo, pero que definitivamente es un momento fundamental para la historia que está viviendo este país. En ese sentido, el poder conocer de primera mano los acuerdos hasta el momento logrados es fundamental, porque permite precisamente avanzar tanto a nivel académico como desde el punto de vista del ejercicio de la ciudadanía, el hecho de saber cuáles son esos acuerdos y poder considerarse en acuerdo o en desacuerdo, poder apoyarlos o poder discrepar de esos acuerdos logrados, porque definitivamente esa es la democracia. Nosotros siempre buscamos transmitir un mensaje fundamental y es las críticas son completamente bienvenidas, pero esas críticas deben ser críticas fundadas y fundamentadas en efectivamente las verdades que están ocurriendo, y para eso creo que es importante poder conocer el estado de los acuerdos y saber en qué vamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Yo voy a tratar de hacer una síntesis muy rápida porque ustedes entenderán en 20 minutos es bien complicado poder abordar todos los temas. De hecho, hoy me puse en la tarea porque lo tenía en documentos independientes. Estos son los acuerdos hasta el momento logrados. Yo a veces, la verdad, no entiendo cómo hay personas que de manera muy ligera se pronuncian sobre los acuerdos o sobre lo que está pasando en el país sin ni siquiera saber qué hay en estas 130 páginas de acuerdos logrados entre el gobierno nacional y las FARC. Y desde el principio, tanto gobierno como FARC establecieron una estructura muy clara de lo que debía ser un proceso de conversaciones, un proceso de paz, dividido desde el principio en 3 fases fundamentales. Una primera fase que fue la fase exploratoria, se reúnen unos delegados de gobierno y de FARC de manera completamente secreta para establecer en primer lugar si existía una intención de instalar una mesa de conversaciones, y en segundo lugar cuál sería esa agenda que se iba a abordar y sobre la cual se iba a discutir. Se logra entonces al final de esa primera fase el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, hoja de ruta de este proceso de paz, documento público desde el año 2012, que fue cuando se produjo, y que se divide básicamente en 3 partes. Una primera parte introductoria donde se establece cuáles son esos principios, quienes acompañaron esa etapa, esa fase exploratoria. Una segunda parte que es la agenda como tal, la cual consta de 5 puntos sustanciales, un punto sexto mucho más procedimental, el punto primero el de desarrollo agrario integral, el segundo el de participación política, el tercero el de fin del conflicto, el cuarto el de solución al problema de las drogas ilícitas, el quinto el de víctimas. A mí me parece siempre importante uno detenerse en ese punto de víctimas para decir las víctimas nunca habían sido consideradas en un proceso de paz en Colombia, y en este caso dentro del acuerdo se establece, están en el centro del acuerdo, y el restablecimiento y el resarcimiento de los derechos de las víctimas está en el centro de ese acuerdo. Registro hoy de cercano a las 8 millones de víctimas que tenemos en Colombia registradas. Y el sexto, el denominado implementación, verificación y refrendación. La tercera parte de ese acuerdo general, unas reglas de juego fundamentales para poder desarrollar la mesa, participación por parte de la ciudadanía. Yo creo que en eso de pronto no hemos hecho el énfasis suficiente, a pesar de que la participación ciudadana va creciendo. Obviamente en la primera fase, la fase exploratoria, pues era nula, porque ni siquiera sabíamos los colombianos que existía un proceso, y después con el desarrollo de cada uno de los foros organizados por la Universidad Nacional y por el PNUD, pues
esa participación empieza a crecer y cada una de las partes en la mesa de conversaciones hace un uso independiente de esas propuestas que empiezan a llegar. Empieza entonces la segunda fase, que es la que estamos viviendo hoy en día, la de la mesa de conversaciones como tal. Se establecen unas condiciones fundamentales para que ese proceso pueda desarrollarse. Se dice, estas conversaciones van a ser directas. Si bien hay unos países garantes y unos países acompañantes, no se requiere de la intervención de esos países garantes o esos países acompañantes para que la mesa pueda fluir, para que pueda discutir. Gobierno y FARC están frente a frente discutiendo cada uno de los puntos allí planteados. Se establece igualmente que la instalación de la mesa y el desarrollo de la misma sería fuera del territorio nacional. Se establece un principio fundamental que es el de nada está acordado hasta que todo esté acordado. Ese principio no implica única y exclusivamente el hecho de que no podemos implementar ninguno de los acuerdos logrados hasta tanto logremos un acuerdo final, sino que trasciende mucho más allá, porque implica precisamente que cada uno de los puntos que hacen parte del acuerdo general tienen vasos comunicantes unos con otros. Entonces, una persona en una ocasión me ponía un ejemplo muy sencillo y es el punto de solución al problema de las drogas ilícitas no puede estar desconectado del de desarrollo agrario integral, porque a un campesino que tenga de pronto cultivos ilícitos en su hectárea de tierra, pues el gobierno nada se gana con ir a decirle usted tiene su hectárea de tierra, cultivos ilícitos, porque él le va a decir a uno, pues claro, yo ya lo sé y no me lo tiene que repetir. Más bien dígame cómo es que podemos sustituir esos cultivos y cuáles van a ser las garantías que yo voy a poder tener para poder sustituir esos cultivos. Entonces cada uno de esos puntos tiene vasos comunicantes unos con otros y se establecen también esas condiciones fundamentales para diferenciar lo que es esto que estamos desarrollando denominado como un proceso de paz de un proceso de simple desmovilización. Muchas personas en muchas ocasiones le preguntan a uno ¿por qué no entramos de una vez al punto de dejación de armas, reintegración política, social y económica? Y decimos dónde es que los colombianos queremos que el grupo que ha estado armado al margen de la ley esté ubicado en los próximos 50 años. Y ahí hay una de las grandes diferencias con lo que es un proceso de desmovilización y esto que es un proceso de paz que busca precisamente generar garantías de no repetición para los 48 millones de colombianos. Por eso hemos abordado puntos como el de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas. Se empieza pues la discusión en la mesa de conversaciones por el primer punto, el de desarrollo agrario integral, que se desarrolla entre noviembre del año 2012 y mayo del año 2013, teniendo como punto fundamental el buscar cerrar esas brechas que existen entre el campo y la ciudad, que el ciudadano del campo logre tener esas mismas oportunidades que tiene el ciudadano de las urbes colombianas, tanto a nivel de salud, a nivel de educación, basado en el principio fundamental de la democracia. La otra vez un campesino se me acercaba y me decía, el día de las elecciones yo tengo que coger una lancha por más de 5 horas para poder acceder a un puesto de votación, razón por la cual prefiero no hacerlo, porque pierdo el jornal de todo el día y adicionalmente debo invertir para poder llegar a ese puesto de votación. Entonces, precisamente ese punto de desarrollo agrario integral y las garantías que se plantean durante todos los acuerdos buscan empezar a cerrar esas brechas que existen entre campo y ciudad. Y por eso se plantean unos principios fundamentales en ese punto de desarrollo agrario integral, la construcción de unos planes de desarrollo con enfoque territorial, denominados por sus siglas PEDETs, y que serán los territorios inicialmente priorizados
para la implementación de los acuerdos logrados, sobre todo en ese punto de desarrollo agrario integral. Posteriormente, entre el mes de junio del año 2013 y noviembre del mismo año, entramos a la discusión del punto de participación política. Aquí me parece importante, y lo había olvidado en el primer punto, si bien soy el representante del gobierno, a mí me parece fundamental hacer honor al trabajo que ambas delegaciones han desarrollado en la mesa de conversaciones. Para cada uno de los puntos que se han desarrollado en La Habana, la guerrilla de las FARC ha presentado unas propuestas mínimas sobre lo que consideran ellos debe ser el desarrollo de cada uno de esos puntos. Y como lo estaba diciendo, pues para el punto de participación política no sería la excepción. Presentan ellos 100 propuestas mínimas, sobre las cuales pues la mesa de conversaciones empieza también a revisar cuáles eran los acuerdos logrados en el punto o en el acuerdo general para la terminación del conflicto, y cuáles de esas propuestas que ellos estaban haciendo pues podían hacer eco a esos distintos puntos que allí se estaban desarrollando. Sobre muchos otros el gobierno también planteó unas líneas rojas en las que se les dijo esa puede ser una propuesta completamente válida, pero no para desarrollar en la mesa de conversaciones, sino para que ustedes desarrollen una vez hagan la transición hacia un partido o movimiento político. Y ahí pongo un ejemplo muy sencillo de una de esas 100 propuestas mínimas, y ellos proponían, por ejemplo, que el contralor, el fiscal y el defensor del pueblo fueran elegidos por votación popular. El gobierno dijo, esa puede ser una propuesta válida, incluso hay partidos o movimientos políticos en Colombia que están considerando esa misma opción, pero no es función de esta mesa de conversaciones desarrollar esa clase de propuestas, sino plantear unos mecanismos fundamentales para poderle poner fin al conflicto y poder hacer la transición. Y es por eso que este punto de participación política tiene 3 pilares fundamentales. El primero, el de una apertura democrática, bajo la posibilidad de que nuevas voces puedan entrar a la discusión de esa arena política. Recuerden ustedes que con la Constitución del 91 abrimos esa democracia colombiana, permitiendo que nuevas voces pudieran entrar. En el 2002 llegamos a tener entre 80 y 90 partidos o movimientos políticos, y fue por eso que el mismo sistema se empezó a autorregular, imponiendo en la misma Constitución un umbral inicialmente del 2% y posteriormente en el 2009 aplicado para las elecciones de 2014 del 3%, para que los partidos o movimientos políticos pudieran obtener o conservar su personería jurídica. Entonces nuevamente decimos, hay muchas voces que se han quedado por fuera de esta discusión y necesitamos garantizar que esas voces puedan entrar a discutir en esas instituciones establecidas por la Constitución y por la ley. No voy a entrar en el detalle técnico porque pues, nos tomaría un tiempo adicional, pero medidas tan importantes como la eliminación o la separación de la obtención del umbral para poder conservar o obtener la personería jurídica quedaron planteadas en los acuerdos allí logrados. El segundo pilar de ese punto de participación política, y que es eje transversal a todos los acuerdos, es el de los mecanismos o el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. Y ahí quiero hacer un énfasis muy especial en ese que es eje transversal a todos los acuerdos, porque el propio gobierno desde el principio ha empezado a desarrollar el concepto de construcción de paz territorial, que digamos sería como la tercera fase de esas 3 fases que planteamos inicialmente, y lo que busca inicialmente, más no finalmente, es no tirar en paracaídas los acuerdos logrados en La Habana para que sean aplicados de manera homogénea
en todo el territorio nacional, sino que sea cada territorio el que empiece a buscar cuál debe ser esa priorización que le debe dar a la implementación de los acuerdos. Y creo que espacios como este que estamos desarrollando el día de hoy permiten precisamente a los distintos territorios pensar y empezar a analizar cuál debe ser el rol que vamos a jugar cada uno de los territorios en la implementación de esos distintos acuerdos. Y para eso necesitamos precisamente el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. Con la Constitución del 91 tuvimos esa promesa de una democracia representativa y una democracia participativa que en muchas ocasiones no ha podido o no ha logrado ser cumplida en ciertos momentos por la proliferación de mecanismos de participación ciudadana. A veces uno va a ciertos municipios y le dicen, aquí tenemos 30 espacios de participación ciudadana y en los 30 participan las mismas 10 personas o las mismas 10 organizaciones. Entonces a veces se vuelven inefectivos e inoperantes. Y ese punto o ese pilar de participación ciudadana busca igualmente el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, busca igualmente esas garantías para el ejercicio de la movilización y la protesta, con un acuerdo final que le ponga fin al conflicto. No se acabarán y no pretendemos que se acaben porque son necesarias para la construcción de una democracia las distintas conflictividades que existen en todo el territorio nacional. Más bien es la búsqueda de unas mejores garantías y de unos mejores mecanismos para el trámite de esas distintas conflictividades. Y el tercer pilar de ese punto de participación política, desarrollado entre junio y noviembre del año 2013, es el del rompimiento del vínculo entre política y armas. Si bien en ese punto no quedó definido cómo sería la reintegración política de las FARC o esa transición de las FARC como grupo armado al margen de la ley a un partido o movimiento político, sí quedaron consignados unos principios que permiten precisamente garantizar no solo que este grupo deje las armas para empezar a hacer política de manera formal y en democracia, sino para que nunca más en Colombia la política y las armas puedan volver a mezclarse. Perfecto. Pasamos después al punto de solución al problema de las drogas ilícitas. Ese punto tiene un desarrollo también bien largo, pero yo quiero hacer énfasis sobre todo en nunca antes la guerrilla de las FARC se había comprometido a desvincularse de manera completa del negocio del narcotráfico, y ahí en el acuerdo quedó consignado. Pasamos después al punto de víctimas, que lo que busca precisamente es garantizar esos derechos que tienen las víctimas, que deben tener las víctimas en Colombia: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y para eso se crea un sistema integral que busque tener esos 4 componentes fundamentales. Y estamos a puertas pues de lograr un acuerdo sobre el tercer punto en el acuerdo general, quinto en discusión en la mesa, que es el de fin del conflicto, que está en discusión en este momento en la mesa de conversaciones, que es allí donde se definirá cómo será el tema de dejación de las armas. Ya nos anunciaban en febrero de este año haciendo un avance importantísimo para ese tema de dejación de armas, y existirá una comisión internacional que podrá verificar o que tendrá que verificar que efectivamente esa dejación de las armas sea efectiva.
se están discutiendo cuáles pueden ser las zonas de concentración en todo el territorio nacional, y falta entonces por discutir esas medidas de reintegración política, social y económica, para finalmente poder pasar al punto sexto, que es el de implementación, verificación y refrendación, poder discutir cómo será ese mecanismo de refrendación que todavía no ha sido definido en la mesa. Las FARC en un principio, o desde un principio, plantearon una asamblea constituyente como un mecanismo para poder refrendar los acuerdos. El gobierno nacional ha sido enfático en decir que una asamblea constituyente no es un mecanismo idóneo para refrendar los acuerdos. El Congreso tramita una ley para poder sacar adelante un plebiscito denominado Plebiscito por la Paz, que en este momento está en estudio por parte de la Corte Constitucional, y en caso de que la Corte Constitucional pues, lo declare exequible, pues podrá ser un mecanismo más que podrá analizar la mesa como posibilidad para refrendar los acuerdos. Y yo creo que estamos muy cerca de tener un acuerdo final, máximo yo diría unos 2 meses para que los puntos que se están terminando de discutir se puedan concretar definitivamente, y que posteriormente y antes de que se termine este año pues los colombianos podamos pronunciarnos sobre si estamos de acuerdo o en desacuerdo con esos acuerdos logrados. Por el tiempo no avanzo más, pero espero que ahora en el intercambio que vayamos a tener podamos ahondar muchísimo más sobre temas que sean de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Alberto. Asisten a ustedes al foro taller Los aportes de la Universidad Pública a La Paz, un evento académico que se origina en el auditorio Olga Toni Vidales de la Universidad Surcolombiana en Neiva, Huila. Mario Alberto Puerta Osorio, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se ha dirigido a ustedes en los recientes 20 minutos. Se ha ocupado inicialmente de estimular la participación de la universidad en el acompañamiento de este proceso histórico para el país. Ha traído el documento que no abandona desde que le conocemos, un documento de 130 páginas que contiene el estado de los acuerdos, y ha dicho que las críticas son bienvenidas en el proceso, sobre todo quienes acompañan desde el gobierno el proceso y el acompañamiento de la sociedad civil, y que esas críticas deben ser fundamentales y fundadas. Nos ha dado las pistas de cómo está estructurado el proceso. Ha hablado sobre la coherencia y la interrelación entre los elementos del acuerdo. Ha citado algo que para nosotros los historiadores es de vital importancia, es el concepto de frontera, y ha referido un caso particular de nuestra violencia político-militar en Colombia, que es la frontera que ha dividido las culturas especialmente rurales y urbanas, y ha mencionado el tema del desarrollo agrario integral. Ha referido también la participación política, y pues es un aspecto de la inclusión en las formas de hacer política. Ha citado cómo la Constitución de 1991 ha facilitado que se constituyan más partidos políticos en Colombia. Ha llamado la atención sobre la importancia del territorio en los avances sobre este acuerdo, que se tiene en cuenta la noción de territorio y la diversidad cultural, y que el Huila con sus particularidades está en este acuerdo, como está todo el país, lógico, de la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, y ha aterrizado sobre el punto sexto, dejando pues para más adelante sobre la implementación, verificación y refrendación, y en el periodo oracional que él ha verbalizado muy bien, pues llama la atención sobre el rompimiento del vínculo política y armas. Grosso modo, hago una síntesis del pronunciamiento de Mario Alberto Puerta Osorio, el asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que creo no difiere mucho de los apuntes que ustedes tienen y que van motivando la participación en nuestra siguiente instancia.